Muy bien, estimados estudiantes, reciban un saludo cordial del Departamento de Ciencias del Laboratorio de Física. En esta oportunidad vamos a desarrollar la práctica de momento de inercia y en este video se hará una introducción, sugerencias y recomendaciones para que sus prácticas se lleven con éxito. Entonces, esta práctica de laboratorio tiene como objetivo determinar el momento de inercia de un disco. Entonces, para nosotros cumplir este objetivo necesitamos conocer parte de la teoría y esa teoría nos va a hacer un arreglo experimental y de esos arreglos experimentales vamos a usar algunos materiales y equipos y vamos a adquirir con esos equipos algunos datos y con eso comprobaríamos nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la introducción, parte de la teoría. Entonces, el momento de inercia de un cuerpo mide la resistencia que presenta el cuerpo a la rotación con respecto a un eje. Y depende de la masa del cuerpo y la distribución de esto con respecto al eje de rotación. Eso es la definición de momento de inercia, ¿no? Entonces, vamos a usar estas fórmulas como tenemos aquí, estas expresiones matemáticas. Por ejemplo, para este disco, como vamos a trabajar con un disco, que la fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial, ¿no? Entonces, esto va a ir suspendido con un bloque de masa, entonces vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton y vamos a tener la fuerza resultante, ¿no? Entonces, en el cual va a estar esta expresión en aquí, ¿no? Entonces, y el torque estaría definido como esta expresión que vemos aquí, la ecuación 5, que es el momento de inercia por la aceleración angular, ¿no? Entonces, de aquí vamos a obtener el momento de inercia experimental y nosotros con eso vamos a comparar con este dato teórico, ¿no? Esto va a ser nuestro dato teórico, que el momento de inercia de un disco, en este caso como vamos a usar un disco, es un medio masa por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una comparación entre estas dos ecuaciones. Para el cálculo del momento de inercia experimental hacemos uso de la ecuación 5 y para el cálculo del momento de inercia teórico hacemos de la ecuación, de esta ecuación, ¿no? Entonces, una vez que ya conozco parte de la teoría, ahora vamos a ir a los materiales y equipos, ¿no? Entonces, los materiales que vamos a usar para esta práctica son una balanza, soporte universal, bloque de masa, polea, cuerda delgada, interfaz, PC Lawyer Pro, o sea, nuestro computador con el software Lawyer Pro y un sensor de movimiento rotacional, ¿no? Entonces, y aquí un vernier más, ¿no? Entonces, el arreglo experimental va a ser el siguiente como se muestra en la figura. Aquí vamos a tener un sensor de movimiento rotacional en el cual va a estar encima un disco y esto va a estar sujeto a con una cuerda a un peso, ¿no? En el cual esto va a caer, ¿no? Entonces, lo que vamos a registrar de esto es la aceleración angular, ¿no? Eso nos vamos a poder visualizar en nuestro software Lawyer Pro y vamos a registrar la aceleración angular, ¿no? Entonces, ahora ya tengo el arreglo experimental, ahora ¿dónde vamos a registrar estos datos? Los datos que vamos a registrar son en la tabla número 1, valores de la muestra a usar, ¿no? Por ejemplo, como vamos a usar la masa del disco, entonces necesitamos registrar, pesar este disco que está aquí, ¿no? Entonces, y aparte de eso, el radio del disco. El radio del disco lo vamos a determinar con el vernier, ¿no? Midiendo el diámetro entre 2 y tendríamos el radio del disco, ¿no? En metros, ¿no? Igual el radio esto va a estar encima de otro disco, ¿no? Y vamos a determinar ese radio de ese disco también, ¿no? Y aparte de eso, como vamos a usar 3 bloques de masa, entonces en cada uno vamos a registrar su peso, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo llenado estos datos, pasaría a la tabla 2, datos experimentales de la aceleración del disco. Entonces, como ya dije, cuando vamos a hacer la toma de datos, vamos a registrar la aceleración angular, ¿no? Entonces, vamos para los 3 casos, ¿no? Para los 3 masas diferentes y los pesos simplemente lo copio de aquí, ¿no? Y registro también la aceleración angular para cada caso, ¿no? Entonces, y en la tabla 3 simplemente copio estos datos de aquí para los 3 casos, la aceleración angular también, y hago los cálculos del momento de inercia teórico y el momento de inercia experimental. Como dije, el momento de inercia experimental lo vamos a calcular con la ecuación 5, que está en la guía, y el momento teórico de acuerdo a esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Entonces, y hacemos la comparación entre estos dos y calculamos el error absoluto y el error relativo porcentual, ¿no? Entonces,
Eso sería con esta tabla y por último nuestros resultados y discusiones. En aquí hago la copia de todos mis valores y empiezo a comparar, ¿no? A hacer una discusión, ¿no? ¿Por qué me ha salido estos valores diferentes o ha salido igual? ¿A qué se debe, no? Entonces hago esa discusión y por último respondo estas preguntas, ¿no? Respondo los 3 cuestionarios que tengo aquí y las conclusiones, ¿no? Redacto las conclusiones, cuáles son las conclusiones de esta experiencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar con los materiales en sí. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, continuando con la práctica, los materiales que vamos a usar para esta práctica de momento de inercia son los siguientes. Aquí tenemos una balanza, un soporte universal, 3 bloques de masas diferentes. Tenemos aquí un vernier, un disco, un accesorio aquí, una tuerca, nuestro sensor de movimiento rotacional con su respectiva polea. Aquí también tenemos nuestra interfaz LabQuest 2 y por último vendría a ser nuestro computador con el software Lawyer Pro. Entonces, esos son los materiales que vamos a usar para esta práctica. Lo que ahora correspondería hacer es el montaje experimental. Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces, lo que primero que tengo que hacer para hacer el montaje experimental, voy a colocar este sensor de movimiento rotacional en el soporte universal. Para eso, ¿qué hago? Lo coloco, aquí tiene un orificio, coloco por ese orificio y lo deslizo hacia abajo y a una cierta distancia, aquí tiene una tuerca, sujeto con eso, ¿no? Lo afirmo para que no se deslice hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, y esto lo voy a traer al borde de la mesa porque cuando va a caer el bloque de masa, vaya suspendido en el que caiga hasta el piso, ¿no? Entonces, eso por eso lo traigo ahí. Y ahora, una vez que tengo ya sujetado ya el sensor de movimiento rotacional, lo que me correspondería ahora hacer es hacer las conexiones, ¿no? Entonces, para eso voy a prender mi interfaz, prendo la interfaz y lo que tengo que hacer ahora, la conexión al computador. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Hago la conexión al computador y lo que ahora me correspondería hacer es conectar el sensor de movimiento rotacional hacia hacia la interfaz, ¿no? Conecto, eso va en la parte superior sin forzar y lo conecto, ¿no? Suavemente, ¿no? Entonces ya tengo conectado mi sensor de movimiento rotacional y lo que ahora me correspondería hacer es colocar los discos en el sensor de movimiento rotacional. Entonces lo que ahora voy a hacer es, para eso, tengo que colocar este disco de base, pero antes de eso tengo que registrar el radio de este disco. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, para eso voy a medir simplemente el diámetro. Con el vernier mido el sensor de movimiento, el disco, ¿no? Entonces lo voy a medir el disco con el vernier y para este caso mide 52.4, ¿no? Milímetros, ¿no? Entonces, pero ojo, eso es el diámetro. Lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2 para tener el radio, pero eso convertido en metros, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo registrado ya tengo la medida del diámetro, lo voy a colocar en el sensor de movimiento rotacional. Entonces, ahora lo que me correspondería hacer es colocar este disco. Entonces, para eso nuevamente lo que tengo que hacer es primeramente registrar el peso. Entonces, para eso voy a prender la balanza y también tengo que medir el radio de este disco. Entonces, primeramente voy a pesar y su masa sería 106.2 gramos, ¿no? Eso lo voy a registrar en mi tabla número 1 y ahora lo que me correspondería hacer es medir el radio, ¿no? Entonces igual voy a medir el diámetro de este disco, mido el diámetro, ya, mido el diámetro, en este caso vendría a ser 89 milímetros, ¿no? Entonces, pero esto es el diámetro, ojo, lo que tengo que hacer es el radio, ¿no? Entonces para eso lo voy a dividir entre 2 y ya tendría el radio de este disco, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es colocar este disco
en el disco que puse anteriormente, ¿no? Y lo sujeto con esta tuerca. Hago eso, lo voy a sujetar con esta tuerca, y esta cuerda que está aquí, lo que tengo que hacer es hacer que venga por la polea y listo, ¿no? Entonces eso vendría a ser el arreglo experimental, ¿no? Pero antes de eso la idea es que este disco gire en sentido antihorario cuando el bloque de masa vaya suspendido. Entonces ya está aquí, ya tenemos que va a girar en sentido antihorario, y aparte de eso, entre la polea y esto, esta cuerda no tenga ninguna inclinación, es decir, sea 90 grados, ¿no? Que diga 180 grados, ¿no? Entre esos dos, pero cuando haya es como que formaría ángulo de 90 grados, ¿no? Ángulo recto, ¿no? Entonces ahora eso es lo que se busca, y para eso, si es que está un poco abajo, podemos mover la polea hacia la parte inferior o superior para que forme un ángulo de 180 grados, ¿no? Entonces sea totalmente plano, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, ya tendría listo el arreglo experimental. Lo que ahora me correspondería hacer es abrir en el computador el software Lawyer Pro. Entonces abro el software Lawyer Pro, espero que cargue. Una vez que ya está cargado, entonces ahora solamente correspondería hacer la medida. Entonces, para hacer antes la medida, necesito la masa de este bloque para registrar el peso. Entonces lo voy a pesar, este bloque de masa, que pesa 100.2 gramos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer aquí es registrar eso en mi tabla, pero el peso, ojo, eso lo voy a convertir en kilogramos, multiplico por 9.81 y registro en mi tabla número 3. Y ahora voy a colocar este bloque de masa en esta cuerda, y ahora sí vendría a tomar los datos, ¿no? Entonces para eso voy a mi software Lawyer Pro y pongo tomar datos. Pongo tomar datos y simplemente lo suelto, ¿no? Lo suelto, que caiga, y una vez que caiga lo voy a sujetar esto porque si no va a seguir girando, y aquí pongo detener datos. Ya se ha detenido automáticamente. Entonces lo que en esta gráfica en mi computador, en el software Lawyer Pro, me va a interesar la velocidad, la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué me va a interesar? La aceleración angular. Entonces para eso voy a esa gráfica, y en donde está, por ejemplo, en esta zona es donde se ha registrado esos datos, ¿no? No nos va a importar lo que está en la parte izquierda ni en la parte derecha, sino en la zona donde se ha trabajado, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer, y hago un ajuste lineal. Entonces en ese ajuste lineal voy a tener la aceleración angular. Entonces registro también ese dato en mi tabla número 3. Entonces, en este caso vendría a ser 21.50 radianes por segundo al cuadrado. Entonces eso sería para la primera parte. Entonces ahora lo que tengo que hacer es trabajar como es con 3 bloques. Entonces de la misma forma voy a trabajar con el bloque 2. Entonces para trabajar con esto, lo primero que tengo que hacer es enrollar esta cuerda, ¿no?, al disco que está en la parte inferior. Entonces, enrollo esa cuerda y hago la medida. De la misma forma para el tercer bloque, para este tercer bloque igual, ¿no? Entonces eso correspondería a esta práctica. Una vez que ya tengo registrados mis datos, lo que correspondería también es hacer el análisis de datos, hacer la comparación entre el momento de inercia teórico y momento de inercia experimental, y a una comparación saco mis conclusiones, respondo las preguntas, y con eso estaría listo mi reporte de laboratorio. Entonces eso correspondería a esta práctica. Gracias por su atención.